Dolores Serra, si no me equivoco, es infectóloga. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Infectóloga, ¿verdad? Sí, médica infectóloga. Bueno, gracias por atendernos, doctora. No, de nada. Hay un tema realmente muy llamativo y que tiene que ver con la enfermedad de VIH, lo que decíamos antiguamente HIV. En una mujer de la provincia de Santa Fe se habría curado justamente de una enfermedad por inmunidad natural. Seguramente conoce el caso y cómo se puede llegar a lograr un objetivo tan importante de curarse justamente por inmunidad natural. ¿En qué consiste en todo caso un proceso que tiene que ver con el sistema inmunológico? Sí, la verdad que fue un caso bastante, conocido en la zona. Sí. Y bastante infrecuente en el mundo en sí, porque no hay muchos, son los famosos llamados controladores de elite, ¿sí? De HIV. No hay muchos casos en el mundo, son personas que están actualmente, digamos, conviviendo con el HIV positivas, pero que en los últimos años han estado, no tomaron la terapia antirretroviral, que es el tratamiento para el HIV, Sí. y se mantienen indetectables. Es decir, que no hay presencia de virus en su sangre, ¿sí? Esta mujer, que es de Esperanza, provincia de Santa Fe, ha vivido en los últimos 8 años sin tratamiento antirretroviral, y básicamente el estudio, se lo estuvo estudiando todos estos años, durante los últimos 5 o 6 años, con bastantes pruebas a nivel de sangre, a nivel de los tejidos, y esto, es un estudio que se hizo en Estados Unidos junto con Buenos Aires, y en este estudio los científicos precisaron que no encontraron genomas, digamos, del virus, intactos del virus, tras analizar muestras de 1 millón de células de la sangre de la paciente y aproximadamente 500 millones de tejidos. O sea que se puede hablar de una inmunidad natural, o sea, propia de la paciente, que la generó ella misma. Ajá. Independientemente de no haber tomado los retrovirales que precisamente controlan la enfermedad, ¿cómo se puede dar esto después de tanto tiempo de no tomar los medicamentos que justamente el sistema inmunológico de esta mujer haya determinado un resultado tan positivo y tan alentador? ¿Cuál es el fenómeno que en todo caso tenemos que observar efectivamente, teniendo en cuenta porque es un resultado alentador, claro? Muy alentador, porque precisamente lo que hacen es estudiar estas células, precisamente de esta paciente en especial, digamos, no hay mucho, como te digo, es muy infrecuente en el mundo, pero básicamente lo que están haciendo es analizar las células de esta persona, de estos controladores de elite, que se llama, que son células que de por sí el sistema, el HIV ataca generalmente a las células de la defensa del huésped, y van a estudiar estas células para ver si pueden llegar a encontrar en un futuro estas células de memoria, o en estas células que se denominan, que se encuentran en las defensas de la paciente, y poder administrárselas a otras para hacer una probable cura a futuro, ¿no?, de este virus, ¿sí? O sea que sería una suerte de vuelta de tuerca en el tratamiento contra el SIDA, efectivamente, a partir de el estudio que se hace justamente en la sangre de esta persona. De esta persona, exactamente. Exactamente. Obviamente en estudio están muchísimas, o sea, no es la única persona que está en estudio en el mundo, ¿no? Este caso tuvo relevancia en nuestra zona básicamente porque es una señora que es de acá cerca, de Esperanza, digamos. Claro. Pero así existen varias, o sea, muy pocos, pero en el mundo hay varios que están en estudio, y que precisamente es esta la característica, o sea, durante muchos años no tomaron la terapia antirretroviral y se mantienen indetectables. Entonces, esto da como una esperanza así a futuro, de que en un futuro, teniendo una inmunidad natural, uno pueda, por lo menos, uno no habla de cura, sino que quizás de controlado, o sea, de una enfermedad controlada, ¿sí? Porque también tienen que ver muchas cuestiones. Ella un poco lo que comentaba en la nota que le hicieron es, la verdad que yo hoy me siento bien, estoy bien, o sea, vivo una vida sana,
también es una paciente joven, es una paciente que no tiene tantos años de enfermedad, porque bueno, siempre hay que evaluar eso, ¿no? Claro, tiene 30 años la mujer. Tiene 30 años, una paciente joven, una paciente que se detectó, también tuvo el virus a muy corta edad. Eso tiene muchísimo que ver, que además enseguida se lo diagnosticó, enseguida se lo controló. Entonces, eso obviamente que influye. No es lo mismo un paciente que tenga 20 o 30 años de HIV con enfermedades marcadoras. Cuando hablamos de enfermedades marcadoras, significa que ya tiene un estadio SIDA, ¿no? Claro, Un estadio mucho más avanzado, y bueno, en esos pacientes la verdad que es bastante más difícil controlar la enfermedad. Entonces, no estaríamos hablando de esos pacientes, pero sí es una noticia alentadora con respecto al futuro de estos pacientes, y bueno, sobre todo haciendo hincapié en la detección temprana, en que el diagnóstico, mientras más temprano se haga, mientras más se hagan los estudios y se conozca la enfermedad, mejor va a ser a futuro, ¿no? Bien. Para el paciente. ¿Se puede pensar en una terapia genética a partir de este caso? Se puede pensar, sí, a ver, se puede evaluar, y como te digo, hay muchas terapias también, bueno, inmunológicas, y con respecto a estas células, ¿no?, que dicen que son las productoras, ¿no?, las de la defensa, que pueden llegar a generar... Generan los anticuerpos. Con respecto a la inmunidad natural, exacto. Los anticuerpos propios que lo puede generar el mismo individuo. Esto obviamente a través de muchos estudios, la paciente está súper controlada, estudiada, le analizan muchas células, muchos tejidos, no es un estudio que fue como... es muy controlado todo, ¿no? Así que... Doctor, acá aparece un planteo muy interesante, porque desde el descubrimiento de la enfermedad, o por lo menos desde su difusión a nivel mundial hace más de 30 años, recordamos que los primeros pacientes lamentablemente fallecían. Después vinieron los estudios que determinaron que a través de un cóctel de drogas se pueda contener la enfermedad y efectivamente controlar a ese paciente y evitar la muerte, ¿verdad? Exacto, tal cual. ¿Puede que este cóctel de drogas, que en todo caso, llamados retrovirales, que ha sido parte del tratamiento en los primeros años de esta mujer, vayan generando efectivamente anticuerpos que terminen en esta situación de encontrarnos con que esos medicamentos hayan reforzado las defensas del organismo y eliminar definitivamente la enfermedad? ¿Puede haber un antecedente en ese aspecto? Digo, ¿eso también se está estudiando? Se está estudiando, pero todavía no se encontró una asociación con respecto a los antirretrovirales. Son muy buenos, son mucho más efectivos. Ahora hay menos drogas. Claro. Eso sí, hay mucho menos drogas con respecto al principio, pero no quiere decir que es que por esas drogas, digamos, ahora el sistema inmune venga mejor, digamos, sino que tiene que ver con algo más de intrínseco de la paciente. Claro. Eso, se ubican muchas. O sea, acá hay una cuestión genética de la paciente que ha ayudado efectivamente a que desaparezca la enfermedad. Genética, y también lo que cuenta ella de la salud, de cómo mantiene su estado de vida. Yo creo que interfieren muchas cuestiones de la salud con respecto al nivel ambiental también, emocional, y bueno, todo. O sea, es particularmente, digamos, en este momento de su vida, está teniendo una muy buena, digamos, calidad de vida también, y obviamente hay que analizar el tema genético y de sus células, y a eso ni hablar. Pero no es que por los antirretrovirales que utilizó esta paciente es que, bueno, los demás les va a pasar lo mismo. No tiene que ver eso con los antirretrovirales en sí. Obviamente que está mucho mejor. Ahora la genética médica ha avanzado muchísimo y ha tenido una muy buena, digamos, experiencia. Hay muy buena experiencia hoy en día con respecto a los antirretrovirales. Se pueden tomar menos cantidades de medicamentos, o sea, está la terapia cortada, o sea, eso ha mejorado. Pero no es precisamente por los antirretrovirales solamente, ¿sí? Tendríamos que evaluar todo, digamos. Claro, o sea, pero lo que hay que estudiar es exactamente cuál es el mecanismo que ha actuado desde el punto de vista genético para llegar a este resultado tan positivo. Probablemente ese dato es el disparador para un tratamiento mucho más eficiente. Exacto, sí, a la larga
y también para estudiar a muchas personas que, por ejemplo, bueno, que hoy están siendo controladas por la enfermedad también. Claro. Obviamente, esto no quita que estos pacientes pueden llegar a desarrollar en unos años enfermedad, eso sí, o detección del virus, eso también hay que decirlo porque es real, ha pasado. Es decir, que son controladores durante muchos años y después o ocurre algo y bueno, pueden llegar a recaer. O sea, eso también pasarían a convertirse otra vez en HIV positivo, o sea, en pacientes detectables. Claro. De todas maneras hay antecedentes. Esto es un hecho para nosotros extraordinario porque, bueno, es una persona de nuestra región, pero hay una paciente llamada Lauren Willenberg, una californiana que ya tiene 67 años y fue diagnosticada con VIH en 1992 y se destacó por tener efectivamente un sistema inmunológico que aparentemente había vencido al virus por completo. Exacto. Es un caso similar. Y durante muchos años se mantienen así, tal cual. Sí, hay casos. Hay pocos casos en el mundo, pero ya han sido bastante reportados. Ella, como te digo, la esperancina entró en un trabajo científico, entonces Claro. por eso fue tan conocida, ¿me entendés? Por eso es que estamos hablando del tema, digamos, pero ya se conocen varios casos en el mundo y existen. Está bueno como para saberlo y por eso es que nos da el aliento de que en un futuro más personas puedan contar con esto, que sobre todo con la detección temprana. Mucho se basa en la detección temprana de estos pacientes, que se puedan controlar, que tomen la medicación correctamente y a veces estudiar sus células, estudiarlas, de qué se trata y a medida que va pasando el tiempo, obviamente ir dándonos cuenta de más información. Claro. Permite la posibilidad cierta de trabajar sobre una base mucho más segura, digamos. Exacto. ¿Por qué motivo esta persona en su sistema inmunológico tiene determinadas características que permite efectivamente desechar por completo el peligro que genera tener naturalmente el virus del SIDA, ¿no? Tal cual. Es un paso científico muy importante. Muy grande, muy importante. Yo recuerdo en los comienzos precisamente de la difusión de todo esto, bueno, cuando aparecieron los famosos cócteles de drogas, los pacientes de VIH tomaban, no sé, 16, 20 comprimidos, ¿no? Y eso se redujo mucho, tengo entendido. Se redujo, sí, a veces, es más, estamos llegando al que el paciente tome un comprimido por día. Así que imagínate lo que hemos avanzado en la terapia antirretroviral con respecto a todos estos años, obviamente a la genética médica, ¿no? A la inmunohistoquímica, a la medicina, bueno, todo tiene que ver para mejorar esto, o sea, sobre todo la calidad de vida de un paciente que empieza muchas veces joven, sobre todo los pacientes jóvenes son los que más pueden tolerar esta medicación, digamos, que sea única, a veces con una o dos drogas, y la verdad es que sí, que se puede controlar de una forma muy efectiva, el paciente pudiendo tener, obviamente, es una ya se estaría hablando de una enfermedad crónica la HIV, claro, como la diabetes, como la hipertensión arterial, es decir, que hay que controlarla, sí, porque esta mujer no va a dejar de estar controlada, o sea, va a seguir siendo controlada, obviamente con análisis de sangre, con los estudios correspondientes y tomando la medicación en los otros casos, ¿no? En los pacientes que son HIV positivos. Y la verdad es que tiene una buena expectativa de vida, o sea, muy similar a la de un paciente no HIV. Claro, es una gran noticia, indudablemente. ¿Cómo influyó el tema del COVID precisamente, doctora, en aquellas personas con VIH? Con HIV, dependiendo, esto como te digo, depende mucho del paciente, de cómo se estaba controlando la enfermedad y el nivel de inmunodeficiencia que tenía. Porque, por ejemplo, aquellos pacientes que no, o sea, que estaban con un buen control, que tienen más de 200 CD4, es cuando las células de la defensa que ataca generalmente el virus, están en un buen nivel, o sea, por encima de 200 se considera que es un buen nivel, por eso está bueno hacerse los estudios y los controles. Aquellos pacientes que estaban bien controlados, se infectaban algunos, pero mantenían alguna COVID leve, a moderado, o sea, no necesitaban a veces internarse.
pero aquellos pacientes que tenían menor cantidad de defensas y que, por ejemplo, no estaban en controles o que no tomaban bien la medicación, porque muchas veces es por falta de adherencia al tratamiento de los pacientes, ahí sí ya había un poco más de casos ahí sí ya presentaban más comorbilidad con respecto al COVID. Pero como le digo, o sea, no siempre que el paciente esté controlado no difiere mucho de un paciente con defensas que no tendría la enfermedad, ¿sí? Claro. No difiere mucho. Pero sí, obviamente, si no están controlados, muchos estaban... tratándose el COVID de una enfermedad respiratoria, digamos, en algunos casos graves, cuando encuentra justamente una persona con este tipo de patologías, se prevé siempre un desenlace mucho más grave. Más grave, exacto. Y eso es lo mismo, esto entra no solamente para las personas conviviendo con HIV, sino también para aquellos pacientes inmunosuprimidos por alguna tratamiento oncológico o un trasplante. Claro. Exacto. Sobre todo, eso tiene mucho que ver para tener en cuenta a estas personas para la famosa que hoy está tan en día conocida, el tema de la tercera dosis, ¿sí? La vacuna de COVID, que son aquellos que tienen el sistema inmune mucho más deprimido que el resto de las personas, entonces tienen que aplicarse la tercera dosis, ¿sí? Esta dosis adicional de que se está hablando hoy en día. Claro. Entonces, todas estas personas, sí, son personas inmunocomprometidas, que están teniendo tratamientos inmunosupresores, sí, o trasplantados en los últimos 2 años, sí, aquellas personas, conviviendo con el HIV, aquellas personas que tienen inmunodeficiencias graves o moderadas, sí o sí, o sea, se tienen que vacunar con esta tercera dosis porque se considera que la respuesta inmune no es la adecuada, ¿sí? No está siendo la adecuada, y entonces, y obviamente puede ser que a lo mejor se aplicaron ya 2 dosis de la vacuna, pero en el tiempo esto va decayendo, claro. ¿Sí? El nivel de anticuerpos va decayendo, entonces necesitamos hacer una dosis de refuerzo. En este tipo de casos en particular, la joven de Esperanza, lo que está investigando la ciencia ahora es saber exactamente cuál es el gen, no sé si se determina de esta manera o no sé, o la célula, qué sé yo, usted me lo sabrá explicar, puede actuar como para permitir la posibilidad de reforzar el sistema inmunológico y desechar definitivamente la enfermedad. Se está buscando ese punto, es decir, ¿qué pasó con esta paciente y cuál es el elemento que ha permitido efectivamente mejorar su sistema inmunológico? ¿Sería más o menos así? ¿Doctora? Sí. ¿Sí, me escuchó? Sí, lo escucho. Sí, tal cual, es así. Es precisamente esa, justo se cortó igual a lo último, pero es precisamente a través de esas células, o sea, claro. Un estudio inmunológico, por lo que se habla de una inmunidad natural de la paciente, ¿no? Claro. En realidad lo que se está buscando... Es qué pasó allí para que llegue a esta situación. ¿Cómo? Es saber qué pasó allí exactamente. Exacto. Para llegar a esta situación y encontrar a lo mejor en ese detalle la posibilidad cierta de buscar un sistema de tratamiento mucho más efectivo. Exacto. Bien. Exacto. Se trata de buscar, se denomina una cura esterilizante. Correcto. Es como si fuera que sigue teniendo el HIV, pero se cura, esterilizante es como que se llega a la carga viral y que no se detecte en ninguna parte de su cuerpo. Es algo muy raro, pero puede ocurrir. Es más, en cualquier infección es bastante algo raro, como si una tiene una infección, es como muy raro que no encuentre el antígeno, ¿no? O sea, o el virus, lo que está produciéndolo a la infección. Pero bueno, es que se está descubriendo exactamente estas células que tiene esta paciente para ver si el día de mañana se puede hacer estudios. Hoy está avanzando muchísimo la medicina como para poder administrárselo a otras personas y que se puedan curar. Bueno, tenemos el caso del COVID. Nadie hubiese pensado que en pocos meses hubiésemos tenido una vacuna, por ejemplo, ¿no? Exacto. Un hecho que habla del avance de la ciencia, extraordinario. Pero en el caso del HIV o del VIH, llevamos muchos años y todavía no se ha encontrado la vacuna contra la enfermedad.
Digo, la ciencia sigue trabajando en eso, y por qué es tan difícil en todo caso encontrar justamente un antiviral que permita la posibilidad cierta de desechar los efectos de la enfermedad, tal como ocurrió con el COVID, que sí se encontró rápidamente una vacuna para ello. ¿Qué es lo que dificulta en todo caso en esta enfermedad la posibilidad cierta de encontrar una vacuna? Tal cual, tal cual. Sí, por eso se están haciendo muchos estudios también en biología molecular, con inmunomoduladores, antivirales nuevos. O sea, hay mucho estudio, hay mucha ciencia acá atrás de todo esto, la verdad. Obviamente estudios hay un montón. Claro. Podrías pasar horas hablándote de cada estudio. Claro, no, pero digo, ¿por qué el virus del HIV es tan rebelde justamente ante la posibilidad cierta de encontrar una vacuna? Es que justamente ataca las defensas del cuerpo, o sea, las células de la defensa del cuerpo. En cada paciente todas las células de la defensa son diferentes, o sea, tienen determinados receptores, algunos que están presentes, otros no. Entonces, por eso es la dificultad que tiene, que no todo, obviamente no todas estas células de la defensa son las mismas en los mismos pacientes, no estamos hablando de las mismas condiciones, claro, de un paciente con otro. Por eso hay que evaluar siempre un contexto clínico determinado, no es solamente la cura y el medicamento, porque inclusive con un medicamento hay pacientes que sí funcionan y otros exactamente el mismo, en la misma no funciona. Entonces, sí. Como se dice habitualmente, aquí no hay enfermedades sino pacientes. Hay pacientes, claro, exactamente. Hay ninguno pacientes, reacciona de la misma manera que otro, obviamente. Exactamente. A grandes rasgos sería eso. Después está todo, obviamente, toda la parte inmunológica, que bueno, podríamos hacer una clase de eso, que es otro. Es apasionante, el tema es apasionante, pero en este caso en particular abre en todo caso una puerta como para profundizar la investigación sobre el sistema inmunológico. Exacto. Doctora, gracias por esta muy buena charla, un beso muy grande, ha sido un gusto. De nada, igualmente es para mí. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos por ahí. La doctora Dolores Serra, que es inmunóloga, hablando sobre este caso, ¿no? Raro que se dio, rarísimo en el mundo, que se dio en la ciudad de Esperanza, de una mujer de 30 años que se convirtió en el segundo caso documentado en el mundo de una persona cuyo sistema inmunológico la habría curado de la enfermedad del SIDA. Hay otro caso, bueno, está siendo estudiada mundialmente para determinar efectivamente qué es lo que ocurrió en ese sistema inmunológico y si a partir de esa investigación se puede llegar a un proceso de tratamiento mucho más importante, o por lo menos con mayor efectividad. Realmente es muy interesante. Las 12:46 minutos. De lunes a viernes de 8 a 13. Reencuentro con Gerardo Zanoni.